その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. Bang. Bang, really, really, no pictures. Capítulo 35. La luz del sol se deslizó a través de los ojos cerrados de Shirou, y los abrió para encontrarse todavía en la habitación de Saber. Él estaba recostado contra la puerta de su habitación, todavía en la posición sentada por su conversación con Pirra. Oh, hombre, dijo. Me quedé dormido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado cubierto por una manta en algún momento de la noche. Hubo un leve indicio de un perfume familiar cuando se quitó la manta y la puso a su lado. Saber todavía yacía en su futón, casi inmóvil mientras dormía. Había visto un lado diferente de ella en el sueño. Tenía que haber sido Saber, el parecido era demasiado cercano para ser algo más que completamente exacto. Pero, ¿podría un sueño realmente ayudarlo a comprender a la mujer a la que se había unido? Por otra parte, había soñado con Link incluso antes de ser convocado. Y el propio Link había sacado una espada de una piedra. Hay una conexión ahí, pensó. Mis dos sirvientes sacaron espadas de piedra. Pero, ¿por qué es tan importante? Ciertamente no iba a ayudar a resolver su situación actual, el estado actualmente debilitado de Saber. Como si sintiera sus pensamientos, Saber se movió levemente mientras dormía. Su respiración cambió, volviéndose un poco más irregular. Tal vez estaba soñando y no tenía recuerdos agradables. Shirou se acercó a ella y tomó un paño junto a Saber y secó el sudor que se había acumulado en su frente. Su fiebre seguía siendo fuerte, prácticamente sin cambios con respecto a la noche anterior. Por favor, Saber, murmuró. No me desaparezcas. El comentario le devolvió la mente a la crisis que tenía entre manos. Podría preocuparse por las nebulosas conexiones entre sus sirvientes más tarde. No había podido encontrar ninguna forma de que Saber recuperara su fuerza lo suficiente para luchar. Aparte de recurrir a un sello de comando para obligar a Saber a atacar a alguien, no había pensado en nada que pudiera funcionar. Abby pensará en algo, pensó Shirou. Él era un sirviente de clase caster, si alguien podía encontrar una solución creativa a este problema, él podía. Eso hizo que Shirou se detuviera. ¿Por qué había pensado siquiera eso? Siempre había sido de los que se ocupaban de un problema, no de pedir ayuda. No era que no tuviera fe en el esfuerzo de los demás, pero confiar en alguien más para resolver un problema que se había propuesto estaba fuera de lugar para él. Shirou negó con la cabeza. Sin embargo, había algo en el mago que le hizo confiar en él. El parentesco que sintió instintivamente cuando hablaron entre ellos. La forma en que Abby siempre lo había defendido de las primeras críticas de Rin. Tal vez debería haberse sentido más preocupado de que un servante enemigo estuviera en su cabeza tan profundamente, pero la sospecha nunca llegó. Confiaba en el mago y tenía fe en su experiencia y habilidad. Shirou salió silenciosamente de la habitación de Saber por la suya. Desde que Caster lo había llevado al templo de Ryudou, Saber había insistido en que se quedara cerca de él. Así que se instaló en la habitación lateral que estaba conectada a la habitación de Shirou. Fue el mejor compromiso que pudieron alcanzar, dadas las circunstancias. Ciertamente era mejor que ella durmiendo en la misma cama que él, como inicialmente había querido. Link solo se había reído de eso. Shirou vagó por su casa pensando y vio a Archer parado afuera, probando la cuerda de su arco. Como si pudiera sentir los ojos de Shirou sobre él, volvió su atención hacia él. ¿Qué deseas?, preguntó Archer, su tono apenas civilizado. No estaba considerando activamente la violencia contra Shirou, el campo delimitado se habría disparado si lo hubiera estado, pero claramente no estaba más inclinado hacia Shirou que antes. Solo pensé en pasar a ver qué estabas haciendo, respondió Shirou, su propia voz con un borde de irritación. Usualmente te escondes en tu estado astralizado, así que me sorprendió verte. Archer sonrió. A diferencia de ti, algunos de nosotros realmente nos preocupamos por el papel que jugamos en esta guerra. Caster podría haber mejorado tus defensas, pero solo pueden llegar hasta cierto punto. La propia Rin fue atacada en las afueras de este lugar, si recuerdas. Controles periódicos del perímetro. Los ojos de Shirou se endurecieron. La declaración de Archer fue completamente precisa, lo que le molestó. No le importaba su papel en la guerra del Grial, pero hizo lo mejor que pudo. Sin embargo, había otros jugadores y no se quedarían sentados mientras él trataba de ayudar a Saber. Tiene razón, admitió Shirou para sí mismo. Ya no puedo permitirme ser indeciso.
Escuché lo que le pasó a Saber, continuó Archer. Un sirviente convocado por un maestro que no puede reponer su maná no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Ella sabía desde el principio que esto sucedería, Shirou. Piensa lo que quieras, respondió Shirou. No voy a dejar que Saber desaparezca. Él se marchó. Obviamente tengo que explicarte esto, respondió Archer con frialdad. Shirou se detuvo. Saber debe haber sabido que si usaba su noble fantasma desaparecería, continuó. Sabiendo el resultado, probablemente tenía la intención de no usarlo nunca. Por lo tanto, solo puede haber una razón por la que llamó a su noble fantasma. La voz de Archer cambió. Probablemente se había alejado de Shirou. Saber decidió protegerte en lugar de protegerse a sí misma. Nunca debes olvidar eso. Haces que suene como si fuera algo malo, dijo Harry, saliendo de la casa de huéspedes mientras Archer hablaba. ¿No es ese el punto de un protector? ¿Para recibir el golpe para que nadie más tenga que hacerlo? Archer se burló. Imponerse en el camino de todos los posibles daños que puedan ocurrirle a alguien es el epítome de la idiotez, dijo, inexpresivo. Si intentas salvar a todos, no terminas salvando a nadie. Harry entrecerró los ojos. Nunca dije que un protector se escudara de todo. Un guardián no mima y se refugia así, pero se quedan ahí para los grandes momentos. Reciben los golpes por aquellos que no pueden soportarlos ellos mismos. Archer dejó escapar un sonido casi como una risa. Muy bien, si quieres tener esta discusión ahora, estoy dispuesto a hacerlo. Bien, dijo Harry. Porque parecías terriblemente cobarde sobre el debate la última vez que lo mencioné. Si mal no recuerdo, fue cuando trataste de matar a Shirou. Ese comentario obtuvo una mirada de enojo de Archer y su agarre en su arco se apretó. Shirou tardó una fracción de segundo en ver por qué se había despertado la ira de Archer. A pesar de que Archer había intentado matar a Shirou, que había estado de acuerdo con la retorcida metodología de Caster y la había dejado ir, realmente creía que era un héroe. Quizás había sido uno, y quizás todavía lo era. La burla de Harry lo había golpeado en su orgullo como un espíritu heroico, alegando que había sido un cobarde y eso era aparentemente algo que Archer no podía permitir. No tengo ninguna razón para explicarte, Caster, gruñó Archer. Harry abrió la boca para responder. Harry, dijo Shirou. Eso es suficiente. Parpadeó sorprendido. Harry volvió su atención a Shirou y asintió una vez antes de volver a mirar a Archer. ¿Lo ves todavía, Archer? Él te defenderá incluso a ti, el tipo que trató de matarlo. No le gusta ver a nadie lastimado. Templado con la experiencia adecuada, será un mejor hombre que cualquiera de los dos. Nosotros. Le habría dado una espada si lo hubiera conocido cuando estaba vivo. Archer negó con la cabeza. No necesito su ayuda o protección, dijo. Sus ideales no le traerán más que dolor y muerte. Harry fijó su mirada en Archer, quien rápidamente desvió la mirada para evitar una mirada del alma. En mi experiencia, dijo Harry, su voz cargada de emoción. Morir por salvar a alguien es una de las mayores expresiones de fe y amor que he visto. La luz plateada comenzó a brillar a partir de las runas y los sellos del bastón de Harry. Nunca es algo que haces innecesariamente, pero a veces eso es lo que se necesita. Shiro lo sabía. Lash lo sabía, Susan lo sabía. Yo lo sé. ¿Tú, Archer? Archer no respondió. Simplemente miró a Harry durante un largo momento y luego se desvaneció en su estado astralizado. La luz plateada del bastón de Harry se desvaneció cuando Shiro se acercó a él. ¿Qué fue eso? Preguntó. Shiro dio su vida para salvarme, dijo Harry, su voz apenas por encima de un susurro. Lash recibió una bala psíquica para salvarme. Michael también estaba dispuesto a morir en mi lugar. Susan no miró a Shiro, pero siguió mirando hacia donde había estado Archer. Tiene razón en una cosa. Huele, pero lo haría todo de nuevo. Finalmente miró a Shiro. No pares, Shiro. Nunca pares. Luego sonrió. Pero tampoco te vayas a arrojar delante de cada bala que pueda pasar a tu lado. Sabrás el momento adecuado para recibir los golpes. Después de que él y Harry se separaron, Shiro se encontró vagando de nuevo. Todavía no había descubierto qué hacer con Saber, y Harry no le había dado ninguna idea del problema. O no había encontrado nada todavía, o su confrontación con Archer lo había distraído demasiado para proporcionárselo. Se sorprendió un poco al encontrarse en el parque infantil de la ciudad donde había jugado con Ilya, había sido solo hace 3 días. Se sintió como si hubiera pasado un mes.
Pero este era un lugar tan bueno como cualquier otro para pensar, así que se sentó en el banco y bajó por la cadena de la lógica una vez más. Para derrotar a los otros maestros y poner fin a la guerra del Santo Grial, pensó Shirou. Tengo que tener a Saber conmigo. Trabajar solo con Link no es una opción. Los otros sirvientes secundarios son demasiado poderosos o versátiles para llegar con un solo sirviente. La muerte cercana de Link por el segundo Archer lo prueba. Incluso si esta guerra no continuara, no querría perder a Saber, admitió. Saber se había convertido en una querida amiga a sus ojos, sin importar cuáles fueran sus opiniones sobre la guerra. No podía quedarse ahí sentado y dejarla morir cuando podía hacer algo al respecto. Pero esa opción, miró los Command Seals en su mano izquierda. Si uso esto, puedo obligar a Saber a cumplir mis órdenes, lo quiera o no. Podría obligarla a sobrevivir atacando a la gente y agotando su maná, tal como lo hizo Ryder en realidad, si había que creer en Caster, incluso teóricamente era posible hacerlo sin matar a nadie. Shirou agarró su cabeza con frustración y disgusto. Sí, claro. No puedo obligarla a hacer algo así. Incluso Caster admitió que había matado antes de obtener el suficiente entendimiento para agotar a la gente lo suficiente como para sostenerla y mantenerla viva. No esperaba que estuvieras aquí, dijo una voz de niña. Shirou miró hacia arriba y vio a Ilya parada frente a él. Ilya, dijo, sorprendido. Es bueno verte de nuevo, Shirou, dijo y caminó hacia él. Shirou se congeló en algo parecido al shock. Todavía se estaba recuperando del hecho de que ella estuviera allí. No solo eso, sino que ella no tenía sirvientes por lo que podía decir. Conocerla una vez cuando había dejado atrás a sus sirvientes era una cosa, pero 2 veces era simplemente asombroso. Oye, ¿pasa algo? Te ves muy triste, dijo mientras lo alcanzaba. Ella se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en sus rodillas, mirándolo a los ojos. ¿Has venido hasta aquí solo de nuevo? Preguntó, no queriendo hablar de su situación actual con otro maestro. Luego levantó una mano y cerró los ojos. Espera, espera. Lo siento, Ilya, pero no tengo tiempo para jugar contigo hoy. La presión sobre sus rodillas aumentó cuando Ilya se inclinó aún más y apretó su agarre. Saber está a punto de desaparecer, ¿no es así? Ella preguntó. Su tono había cambiado, perdiendo la inocencia infantil y la alegría y adquiriendo los bordes duros de alguien mucho más serio y peligroso. El tono infantil seguía ahí, pero tenue, lo que solo realzaba la peligrosa calidad de su voz. Los ojos de Shirou se abrieron de golpe y se encontró con su mirada con alarma. ¿Ilya? Preguntó. El viento pasó junto a ellos y Shirou sintió que el pánico comenzaba a subir por su pecho. Los ojos de Ilya comenzaron a brillar y la alarma de Shirou aumentó. No podía mover su cuerpo. Su cerebro le estaba diciendo a sus miembros que se movieran, que se alejaran de la chica, pero su cuerpo se negaba a escuchar. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Wow, respondió Ilya. ¿Ya estás paralizado? Su tono era más maduro, la burla y la crítica inherentes a su voz pertenecían a alguien que era mayor de lo que parecía Ilya. No puedo creerlo, Shirou. No tienes ninguna defensa, ¿verdad? No pensé que sería capaz de atraparte tan fácilmente. Eres tan lindo. Luego se rió. Ilya, dijo Shirou y trató de nuevo de hacer que su cuerpo se moviera. No intentes moverte, le dijo Ilya. Es solo una pérdida de tiempo, ¿de acuerdo? Muy pronto, tampoco podrás hablar. Entonces Shirou dejó de hablar y trató de invocar su propia magia. Su habilidad para reforzar era de mala calidad, pero tal vez eso podría convertirse en una ventaja. Si pudiera hacer funcionar su magia, podría destruir el banco debajo de él. Con suerte, romper el contacto visual con Ilya terminaría con lo que ella le estaba haciendo. Algo andaba mal en esta situación. Algo debería haber sucedido ahora. ¿Pero qué fue? Sigue, dijo, o mejor dicho, trató de decir. Antes incluso de llegar al sonido de la T en su encantamiento, su laringe parecía dejar de funcionar correctamente. Su mente comenzó a sentirse confusa y su concentración comenzó a desvanecerse. Hubo un sonido mental de clic en su cabeza mientras trataba de accionar el interruptor, pero también se le escapó de las manos. Pero no me preocuparía por eso, continuó Ilya. Su voz comenzó a resonar y la visión de Shirou comenzó a nublarse. De todos modos, no vine aquí a hablar hoy. Shirou luchó desesperadamente por conseguir una apariencia de control en su cuerpo. Se las arregló para recuperarse mentalmente de la milla que Ilya estaba conquistando en su mente. ¿Me vas a matar? Preguntó, su voz sonaba tensa.
Volvió a perder el control de la voz y sus músculos empezaron a relajarse. Saber se irá muy pronto, así que apurémonos y terminemos con esto, dijo Ilya. Solo entonces Shirou comenzó a darse cuenta del peligro que corría. Esta era la tercera vez que había sido atrapado por una trampa o situación mágica, y esta era la única vez que Link no se había materializado para ayudarlo. Por supuesto que no, idiota, pensó Shirou para sí mismo, o mejor dicho, el cerebro de Shirou le dijo en una muy buena impresión de la voz de Rin. Link probablemente todavía se está recuperando de su batalla con el segundo Archer. Por supuesto que no estará disponible para ayudar. Dulces sueños, Shirou, dijo Ilya mientras comenzaba a desvanecerse. Un hombre apareció ante su vista cuando llegó la oscuridad. Era el conductor de aspecto sencillo que había recogido a Ilya el otro día. Justo antes de que Shirou cayera inconsciente, una nube pasó por encima y cubrió al conductor en sombras. Por ese breve momento, las llamas rodearon un cráneo humano desnudo. Saber se despertó con la clara impresión de que algo andaba mal. No podía ubicar exactamente lo que estaba fuera de lugar, pero sus instintos le decían que tuviera cuidado. Por un breve momento, pensó que olía algo podrido, como huevos podridos. Ella abrió los ojos con cansancio y movió la mirada de izquierda a derecha, pero la habitación estaba completamente vacía. La puesta de sol hizo que la iluminación fuera más tenue y más anaranjada, pero nada parecía fuera de lugar de inmediato. Lentamente se sentó y se quitó las sábanas. Entonces se le ocurrió algo. Parte del problema. Shirou, dijo. Se puso de pie, pero el cansancio y la falta de energía la hicieron tan inestable que tuvo que usar la pared para mantener el equilibrio. Se abrió camino a través de la habitación de Shirou, que estaba vacía, y luego se dirigió a la sala de estar, que también estaba vacía. Shirou, dijo Saber, usando el nombre como algo en lo que concentrarse, para ayudar a mantener su mente concentrada en el problema. ¿Dónde estás? Fue al dojo, pensando que tal vez él y Link habían decidido entrenar juntos, pero estaba desierto. Una vez que regresó a la casa principal, sus fuerzas le fallaron por un momento y cayó de rodillas. «Uah, Saber», dijo Harry, acercándose a ella. «Se supone que debes estar dormido». «Shirou», dijo Saber. Harry le dio a Saber una mirada y luego entrecerró los ojos. «Campanas del infierno», se quejó y levantó a Saber con su fuerza principal, apenas parecía esforzarse por el esfuerzo de levantarla. «Ese chico no puede evitar meterse en problemas, ¿verdad?». Llevó a Saber a su habitación para que pudiera vestirse y luego la llevó con Rin y Archer. Luego se fue rápidamente y entró en la casa de huéspedes. ¿Shirou ha desaparecido?, preguntó Rin. Sí, respondió Saber. Ella estaba apoyada contra una de las puertas corredizas que daban al exterior de la casa, mientras Rin estaba sentada en el porche. Archer estaba en el patio, estoico como siempre. Pero de alguna manera tengo la sensación de que todavía está ileso y muy lejos, probablemente en manos de un enemigo. El chico es un idiota, dijo Archer. Lo más probable es que lo tomaron al aire libre cuando estaba perdido en sus pensamientos. Probablemente ni siquiera pensó en llevar un segundo Saber con él como medida de precaución. Eso está fuera de lugar, espetó Saber. Un aliado que es demasiado incompetente para tomar incluso las precauciones básicas no es más que un peso muerto, respondió Archer, ignorando la objeción de Saber. Saber trató de moverse, pero su estado debilitado hizo que simplemente colapsara de rodillas al lado de Rin. El otro maestro la atrapó de manera uniforme y la ayudó a bajar. Cuidado Saber, dijo. Tienes tan poco maná en este momento que ni siquiera puedes comenzar a armarte. Todavía puedo pelear, respondió Saber. No importa cómo me sienta, no puedo abandonar a Shirou. Ella y Rin se miraron a los ojos y algo pareció pasar entre ellos. No fue una mirada del alma, pero hubo un entendimiento en ese momento. Tal vez ese era el núcleo de lo que era la mirada del alma. Ese simple momento de conexión, amplificado por magia. Archer, dijo Rin, eso fue todo. Su tono tenía múltiples significados, pero el resultado final fue muy claro. Archer simplemente gruñó con irritación. Oh, anímate, dijo Link mientras se materializaba, lleno de energía. Lo más probable es que puedas matar algo al final de la noche. Alivia la intención letal hasta que realmente pueda ser útil. ¿Enlace?, preguntó Saber. ¿Estás completamente curado?, Rin preguntó un segundo después. Link les dedicó una sonrisa robuna y levantó la mano izquierda. El trío de triángulos que formaba una pirámide en el dorso de su mano brillaba con luz dorada. La trifuerza del coraje, dijo. Es la marca de un verdadero guerrero.
Las lesiones no me detendrán por mucho tiempo. Me regenero mucho como saber puede, pero a un ritmo mucho más rápido una vez que la lucha se detiene. Estoy completamente listo para ir y recuperar algo. Bien, respondió Harry, saliendo de la casa de huéspedes. Porque estamos a punto de averiguar qué pasó realmente. Volvió su mirada hacia Saber. Necesito tomarte prestado para un segundo Saber. ¿Para qué? Preguntó Rin. ¿No puedes simplemente rastrearlo como lo hiciste con Mitsuzuri? Necesito algo que tenga una conexión con Shirou, respondió Harry. Algo conectado taumatúrgicamente con él. Mantiene la casa bastante limpia, por lo que no hay cabello ni uñas para que yo use. La sangre también funciona, pero ha estado sangrando principalmente en vendajes, y todos han sido desechados. Así que tengo que conseguir un poco más creativo. ¿Qué necesitas que haga, Harry? Preguntó Saber. Harry los guió a su taller y les explicó. Un hechizo de rastreo es bastante básico, dijo. Implica tomar algo asociado con lo que estás tratando de encontrar y simplemente verter suficiente energía en el hechizo para que puedas sentir en qué dirección está tu objetivo. Sin cabello, uñas o sangre de una persona, normalmente tienes que usar el hechizo para encontrar algo que podría estar en esa persona. La etiqueta recién arrancada de su ropa interior o el desodorante que se pusieron esa mañana. Pero yo no tengo nada de eso a mano. Señaló con el dedo a Saber mientras se acercaba al pequeño Fuyuki. Pero Shirou te convocó, Saber. Tiene que haber una conexión entre ustedes dos en algún nivel. Así es como puedes sentir cuando está en peligro. No solo eso, pero como no tenía un catalizador cuando fuiste convocado, tiene que ser una parte de sí mismo que se refleja dentro de ti. Debería ser suficiente para mí fijar su ubicación. ¿Debería? Preguntó Rin. Dresden se encogió de hombros. ¿Tienes una idea mejor? Si esto funciona, podemos obtener su ubicación exacta, una mirada a quien se lo llevó y una hermosa vista de su cara sorprendida cuando abro un camino y nos dejamos caer sobre ellos. Si no, todos hemos perdido es un poco de tiempo. Quien se llevó a Shirou probablemente no quiso matarlo, de lo contrario lo habrían despedido y bailado un poco por lo afortunados e inteligentes que eran. ¿Qué debo hacer? Preguntó Saber. Harry extendió una mano. Dame tu mano derecha, dijo. Ella se lo ofreció sin dudarlo. El mago lo tomó y empezó a entonar en casi latín. Saber sintió el maná surgir del mago y se acercó a ella. La energía la tocó, fluyó a través de ella y, de repente estaba parada fuera de la casa de Shirou. Miró a su alrededor confundida, tratando de averiguar qué acababa de pasar y a dónde habían ido todos los demás. Miró hacia arriba y vio a Harry y a ella de pie sobre el vecindario como gigantes. Algo tiró de su centro y vio una corriente de luz azul y dorada que fluía de su pecho y bajaba por la calle. Luego pareció fluir por la calle, siguiendo el rayo de luz hasta un parque, y luego alejándose de la ciudad. Los árboles pasaron borrosos junto a ella y vio un castillo gigante. Apenas tuvo tiempo de estudiar sus características familiares antes de que la llevaran a través de una ventana del piso superior a un dormitorio. Saber ignoró los detalles de la habitación y centró su atención en una forma atada de forma segura a una silla de madera. Shirou. Sin embargo, el hechizo parecía seguir atrayéndola hacia él. Su conciencia se trasladó directamente a Shirou y pareció a punto de pasar a él cuando todo desapareció. Abrió los ojos cuando escuchó a Harry decir, lo tengo. Es Ilias Bielbone Inzbern. Dejó escapar un largo suspiro. Ghost